Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiéndoles video demostrativo en el cual les voy a presentar un dispositivo en formato Blu-ray con capacidad de reproducir películas en formato 3D. El fabricante es Samsung y el modelo correcto es BD-HM59. Bien, pues como podemos ver, el equipo está entero, está en buena condición, detalles estéticos en la parte de la cubierta, como es de esperarse, porque vienen pues en volumen junto con otros, e inclusive todavía trae sus protectores aquí de celofán de fábrica. Tiene un puerto USB aquí al frente, vamos a dejar así abierto una vez. Y los controles son del tipo touch, del tipo toque. En la parte superior, en esta como círculo que tiene aquí, siendo el de arriba, el de la parte superior, detener, playback, abrir con puerta o cerrar bandeja y encender. Vamos a encenderlo. Ahí está on. Y rápidamente, déjame apagar aquí la luz de mi tableta. Ok, rápidamente vamos a ver la interfase, que por cierto es una de mis favoritas porque se ve muy suave, es muy agradable. Es genial esta interfase, es una de mis favoritas de Samsung. Ok, y pues bueno, eh, técnicamente este dispositivo nos va a permitir, bueno, nos va a permitir varias cosas y algunas otras no, a diferencia de otros dispositivos Blu-rays. Y ahorita voy a buscar aquí en mi cuaderno electrónico donde he puesto todos los apuntes aquí, los Blu-rays. Ok, acá está. Ya dijimos que es en capacidad de leer películas en 3D, y además de eso eh, va a aceptar discos Blu-rays originales, piratas o copiados, dispositivos USB como es memorias flash, discos duros, estado sólido, estado mecánico, eh, capacidad, bueno, compatible con archivos MKV, AVI y MP4. ¿Ok? Se puede conectar a internet vía Wi-Fi solamente a los sitios Amazon y YouTube, pero vamos a aclararlo desde ahorita que lo hace, la conexión, la carga de los videos la hace lento, así es que no recomiendo mucho. Digo, si eres una persona que tiene paciencia, tal vez no le moleste, pero la verdad sí se tarda, entonces no recomiendo. Si eres una persona que quiere que cargue rápido, este no es el mejor dispositivo para eso. ¿Ok? Fuera de ello, puede leer todos los discos tradicionales y a través del puerto USB sin problema. ¿Ok? Bien, entonces, si quieren ver cómo funciona este equipo, por favor, quédense a ver este video y apóyenos con un like, comparta, comenta y suscríbete para no perderte actualizaciones. ¿Ok? Bien, vamos a explicar rápidamente esta interfase. Vamos a ver que en la parte superior izquierda tenemos un recuadro azul donde dice Play Disk. Ahorita se encuentra, dice Empty Disk Tray, o sea, la bandeja está vacía, lo cual es cierto, no tenemos ningún disco. Y bueno, antes de seguir, quiero mencionarles también que este dispositivo tiene tecnología Anynet Plus, y la tecnología que acabo de mencionar te permite utilizar el remoto de tu televisor para poder manipular la unidad Blu-ray. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a dar hacia la izquierda, ahí está, y vamos a regresar otra vez, ahí está. Ok, entonces, a pesar de no tener control remoto original, siempre y cuando, bueno, es la única salida de audio y video. Bueno, tiene una salida más, pero me parece que es coaxial. Pero la salida principal es HDMI. ¿Ok? El AnyNet Plus solamente funciona estando conectado a HDMI. ¿Ok? Bien. Entonces usaremos el control remoto de la televisión para poder navegar en todo lo que es el sistema. ¿Ok? Entonces estamos diciendo que tenemos aquí, cuando
Este recuadro, cuando tenemos un disco, lo identifica. Ahí aparece si es DVD, Blu-ray, etcétera, ¿ok? Por cierto, para los discos Blu-ray solamente acepta región letra A, y para los discos DVD es región 1, ¿ok? Son las únicas regiones que acepta. ¿Por qué? Bueno, porque son productos que vienen de Estados Unidos, ¿ok? No son nacionales, y por eso es esa cuestión de las regiones, ¿ok? Bien, seguimos. Vemos tres categorías. La primera es de fotografía, video y música, ¿ok? Ajustes en general, cambiar dispositivo, y esto es el screen mirroring, que es reproducir lo mismo que estás viendo tu teléfono en la pantalla. Este dispositivo, por ejemplo, cuando te conectas a YouTube, puedes reproducir un video, pero sucede lo que les acabo de mencionar, que se tarda en cargar el video. Entonces no recomiendo mucho porque se tarda y en veces se puede congelar o trabar, por lo mismo que no tiene mucha capacidad para hacer eso. Hay mejores dispositivos para hacer esas tareas, ¿ok? Vamos a ir acá. Netflix no se conecta para nada. YouTube sí se conecta, aunque bueno, si reproducimos un video desde el sitio, o sea, utilizando aquí el propio reproductor, lo va a cargar sin problema. Puede tardar un poquito, pero si quieres lanzar un video desde tu teléfono a la unidad, ahí es cuando se va a poner interesante, porque se tarda y en muchas veces se pueda incluso hasta trabar el equipo. Entonces no recomiendo mucho eso, ¿ok? Amazon también se conecta, y Hulu ya no se conecta, ¿ok? Las aplicaciones no se pueden agregar, no se pueden modificar, ¿ok? Bien, entonces eh, ya lo habíamos configurado antes a internet. Vamos a ver si es verdad. Vamos a entrar aquí a Amazon. Ok, se conecta vía Wi-Fi. Entonces vamos a esperar a que entre. Ok, y ya cuando entre, vamos a pasar después al sitio de YouTube, donde les voy a mostrar cómo es para ingresar. Mira, aquí está en Amazon, y le vamos a decir que no nos vamos a registrar, solamente queremos navegar en el menú de Amazon, el catálogo. Okay. Vamos a esperar a que cargue. Ahí está. Y este es el menú de Amazon. En algunas ocasiones viene incluido la suscripción de Prime, ¿ok? En algunas veces sí trae el Prime activado, y pues en ocasiones viene como ahorita que lo estamos viendo, que no lo, al parecer no lo trae, ¿ok? Ok, estamos viendo. A ver, por ejemplo, vamos a entrar. Déjame entrar en alguno de estos programas. Ok. Ah, ahora vamos a entrar a este. Ok, sí, este no está activado el Prime, porque cuando está activado te sale una opción de que verlo ahora. Ok. Vamos a ir al inicio. Botón amarillo. Ahí está otra vez. Pero prácticamente no. A ver. Vamos a ir a este. Sí, prácticamente no te da opción. Solamente rentar, comprar y ver el trailer. Ok. Muy bien. Vamos a salirnos aquí del Amazon. Ok. Ahora vamos a ir a YouTube. Esto es solamente un ejemplo para que vean que el dispositivo sí se puede conectar
vía internet, bueno, vía Wi-Fi, conectarse a internet vía Wi-Fi. Ahí está el sitio de YouTube. Supuestamente ya nos habíamos registrado antes, pero ok. Esta es la opción. Puedes agregar una cuenta, tanto una cuenta en general como una cuenta para niños, o observar como un invitado. Watch as a guest. Está, mirar como invitado. Ok. Bueno, vamos a agregar una cuenta. Ya le dimos enter. De pronto tiene un pequeño retraso, un delay al momento de darle aceptar. Y no, porque ahorita ya le dimos enter. A ver, vamos a darle enter otra vez. Ahí está. Ok. Creo que no lo había agarrado la primera. Ok, la primera vez que vamos a ingresar desde dispositivo móvil, o bueno, para registrar nuestra cuenta, hay que tomar nuestro dispositivo, tableta, teléfono, apuntar la cámara, escanear ese código, ese QR, y voy a ir a la liga que me lanza aquí. Voy a ponerle continuar como Buswalker. Y te va a preguntar que verifiques el código. Ese código, este código de abajo, tiene que ser igual al que aparece en la pantalla. Entonces, ahí está. Este es el código. Y el código que aparece ahí es igual. Ok, le vamos a darle que continuar en la página. Y le voy a decir que me quiero conectar a la televisión. Conecta YouTube on TV en tu dispositivo como bus. Ok, conecta. Ok, y automáticamente va a aparecer mi perfil. Ahí está. Ok, ya que apareció, le vamos a dar en cuál de ellos quieres conectarte. Es en este. Si quieres agregar otro perfil, pero nos vamos a conectar al mío. Damos enter. Ok, voy a volver. Yo pensé que no lo había agarrado. Ese es el pequeño retraso que me refiero que tiene. Ok, comerciales, comerciales hasta por debajo de la lengua. Ok. Utilizando el control remoto, sobre todo las flechas de navegación, vamos a navegar. Estamos navegando hacia abajo. Ok. Ok, otro hacia abajo. Ok, vamos a reproducir este video de carros. Ok. Vamos a dar enter. Y ahorita va a aparecer. Ok, ahorita estamos reproduciendo desde la unidad. Ok. No estamos lanzando contenido desde el móvil. Pero es lo que me refiero que ahí está. Se toma su tiempo. Ahí por ejemplo ya se trabó. Ok. Es para lo, es para lo único que sirven los comerciales de YouTube, para entorpecer y trabar los aparatos. Ok. Ahí está. Ok, muy bien. Vamos a darle skip. Brincar esto, ok.
Ahí lo podemos darle skip. Ok, supuestamente ahí brincamos ya. Ya está el video corriendo, es del programa este de los vehículos. Y como pueden ver se sigue trabando porque pues está cargando. Ok, entonces es lo que me refiero, que toma su tiempo. Okay. La calidad de video no es la mejor. Miren, ahí pueden ver que el video se ve difuso. Okay, ahí se logra ver difuso a cuadros, miren. Okay. Toma su tiempo hasta que se vea la imagen ya de forma correcta. Pero ahorita pues está, mira, con cuadros. Ok, entonces si se toma, yo pienso que entre, sí, 1, 2 minutos, puede ser 2 y medio, en algunos equipos 3 minutos, dependiendo. Ok, pero a decir verdad, hay otros equipos mejores de la propia Samsung, por ejemplo los Smart, los BDJ, son excelentes. Los BDJ son los mejores. 5100, 5700 son formidables. Ok, vamos a esperar un momento hasta que la imagen se vea que ya mejoró. Ok, todavía le falta. Ok, está corriendo el programa, pero todavía está en calidad así, está en calidad baja. Ok, está reproduciendo, pero todavía le falta. Los equipos que acabo de mencionar, esos prácticamente en segundos ya cargó la calidad del video y no se congelan, no se paralizan o se pasman. Es todo continuo, muy bien. Okay. Pero los favoritos para eso son la serie BDJ. Okay. 5100, 5700 son recomendadísimos. Okay. Aquí ya está mejorando la imagen, ya no se ve tanto a cuadros. Sí tiene algo de cuadros, pero ya no tanto como al inicio. ¿Ok? Y va a llegar un punto en el cual ya se vea bien, pero sí se toma pues su tiempo. ¿Ok? Ok, todavía se sigue viendo a cuadros. Tal vez sí se toma unos 3 minutos, no sé, a veces pueden ser entre 3 y 5 minutos. Ok. Ok, me parece que aquí ya mejoró ahora sí la imagen. Ok, vamos a echarle un vistazo. Ay, caray. Sí, ya está mejor la imagen. Ahí está. Ok. Ahí podemos ver mejor calidad del auto. Ok, aquí la persona también. Ahí está. Ok. Fueron menos de 5 minutos, tal vez cerca de 3 minutos, pero ahorita ya se ve la imagen ya bien. Ok, ya se ve mejor. Ya se mira normal. Ok, ahí está. Ok. Estamos viendo acá también. Ahí está. Ok. Estoy haciendo acercamiento aquí los detalles para que vean que ya ahora sí se ve muy bien. Ok, está. Excelente. Ok. Y este video lo está reproduciendo desde internet. Ok. Vamos a darle stop. Ok. Stop. Tienes que pulsarlo como 2, 3 veces para poder que agarre. O bueno, más veces. Ahí está. Que también hay un pequeño retraso. Ok. Ok, muy bien. Entonces, si queremos lanzar un video desde el móvil, vamos a hacer el intento ahorita. Ok. Para eso tenemos que conectar aquí nuestro dispositivo. Ok, entonces vamos ahorita a seleccionar un video. Vamos a seleccionar un video.
Preferentemente también que sea de vehículos. Ok. Ok, voy a buscar uno aquí de... Ok, uno de 5 minutos, 5:27. Ok. Ok, vamos a saltar la publicidad. Listo. Ok. Voy a conectar aquí mi dispositivo. Aquí. Ok. Aquí. Y acá abajo. Ahí dice el modelo. Elige uno de los dos. Le voy a poner aquí el HM59. Y dice que nos estamos conectando. Ok. Vamos a esperar a que nos confirme que ya estamos conectados. Ok, me parece que aquí se volvió a salir de la aplicación y va a volver a entrar. Entonces esta parte va a tomar siempre su buen tiempecito, porque como ya les dije, pues ese es uno de los puntos flacos de este dispositivo, porque pues no se conecta tan rápido como los otros, los BDJs. Ok, aquí está ya listo. Y le vamos a poner, a ver, que lo vuelvo a reproducir. Ok, está puesto la tableta con el video. Ok, me parece que ya va. Es un video de 5 minutos, casi 5:30. Ok, parece que ahí va. Sí, ahí va el video. Ok, vamos a darle play. Ok, ya está. Ajá. Ahí está el video. Ok. Y va a pasar lo mismo de que tiene que cargar. Aquí está reproduciendo. Mira, reproduciendo en... Y ahí dice el número del modelo. Y aquí está reproduciendo también. Pero cuando va empezando el video, tiene partes que se va a congelar porque pues es parte del proceso. No carga tan rápido. Ya vimos la primera parte que se toma su tiempo. Entonces sí hay que esperarlo. El video sigue corriendo, pero la calidad va mejorando conforme va pasando el video. Okay. Ok, aquí con el control remoto le quisimos quitar los anuncios, los letreros estos que están aquí en display, pero pues todavía no. Ok, ya lo hice. Okay. Ahí está. Ok, está el video. Okay. Y si tiene audio, ahorita le vamos a poner audio. Okay. Vamos a ponerle audio. Ok, sí, para transmitir de teléfono o de móvil hacia el equipo sí se tarda. No es así como que de inmediato. Ahí está.
va por etapas. Ok. Pero pues ya vimos que una vez que ya cargo el video ya se ve bien. Ok. Ok. Bueno. Ok. Sí, sería cuestión de esperar a que cargue y pues bueno. Mientras hace eso, vamos a ir mostrando. Vamos a poner a prueba este dispositivo con una película original y bueno, originales y copias en formato Blu-ray y también en DVD. Ok. Aquí en Blu-ray tenemos esta película que es región letra A, es original. Te la vamos a poner. Vamos a poner un disco Blu-ray pirata copia también. Tenemos una película DVD región 1 original, una DVD pirata y por último vamos a poner un disco CD MP3 con la música de YouTube. Okay. Ok, muy bien. Todavía sigue cargando, realmente sí se tarda. Cuando es de dispositivo móvil hacia el equipo, es decir, lanzar un video sí se tarda mucho. Ok. Pero cuando reproduces en el propio dispositivo no se tarda tanto, ya lo vimos, pero cuando es de móvil lanzarle un video ahí sí se tarda mucho. Ok, así. Cierra la puerta. Estamos grabando. Ok. Ok, aquí lo vamos a dejar porque todavía le falta calidad. Vean, el carro todavía se ve a cuadros y dice load, entonces eso va a tardar siempre un buen tiempo. Ok, ya fuera de cámaras ya lo hicimos y la verdad pues sí, se tarda. Ok, aunque ahorita ya nos está trabando, pero lo cual quiere decir que ya se está componiendo, pero sí toma su buen rato. Ok, por eso este dispositivo para efectos de streaming o de internet no es lo mejor, no es su mejor punto. Ok, ahí está. Ok, hasta ahí lo vamos a dejar, si no vamos a aventarnos una hora aquí esperando a que se arregle. Ok, vamos a cerrar esta aplicación ya. Muy bien, entonces vamos a dar menú principal. Ok, muy bien. Muy bien, ahora sí vamos a ir con los discos. Vamos con el Blu-ray original. Y aquí va a aparecer que dice Blu-ray Sonic. Ahí está, perfecto. Es una de las cosas que me gusta de esa interfase, que te proyecta el logotipo de la película. Ok, ¿cómo le dicen? El póster de la película. El Art, Gallery Art. Sonido. Ahí está, excelente, se ve perfecto, muy bien se ve el detalle. Ahí está, excelente, ok. Una de las cosas que me gusta de este modelo es que tiene su display con números bastante claros, muy legibles. Y hay otros que apenas se ven, pero este modelo o los que son muy parecidos a él, siempre, por lo general, siempre se ve muy claro los números. Ok, a simple vista no parece que tenga ese display, pero ya vemos que sí es de mucha utilidad. Ok, ok, ahorita va a aparecer. Y ahí está. Este es el menú. Estamos en el menú de la película, que se ve bastante bien. Audio. Ok, muy bien. Vamos a ir a selección de escenas.
Reproducimos esa escena. Ok, audio. Ok, muy bien. Saltamos escenas. Ok, regresamos. All right, Pat. You need to start talking right now. Who are you? What are you? I'm a hedgehog. I feel. Ok, muy bien. Vamos a expulsarlo. Ok, está. Y ahora vamos a ir con el Blu-ray copia pirata. Está. Ese disco lo va a identificar como disco de información, disco data disc. Ok, Blu-ray, ya sabe que es un Blu-ray rápido. Esta familia de reproductores rápido reconocen qué onda con los dispositivos. Estos videos. Van a aparecer las carpetas. Vamos a ir a la temporada 3. Ok, vamos a ir aquí. Y ahí está. Rapidísimo. Ahí estamos reproduciendo. Este es un Blu-ray pirata. Hey, you got me up for this. Yeah, sorry. Ok. Other people, it's time for justice. Ok, hasta ahí lo vamos a dejar. Blu-ray copia. Ok, ahora vamos a ir con el formato DVD. En este caso el DVD que dijimos que es original, región 1. Ok. Rápidamente aquí ya va a identificarlo. DVD, rapidísimo. Los identifica de volada. Más te tardas en introducir el disco que en lo que lo reconoce. Ok. Ese es uno de los puntos muy buenos de este dispositivo porque reconoce muy fácil los discos y los medios extraíbles. Okay. Su único punto flaco es la conexión a internet. Okay. Pero fuera de eso está muy bien. Ok, muy bien. Vamos a quitarle el audio. Y ya estamos viendo aquí parte del menú. Ahí está. Ok. Vamos a seleccionar escenas. Okay. Vamos a seleccionar esa escena. Ok, muy bien. Audio. Vamos a adelantar. Oh, ladies and gentlemen, the keeper of the keys, the countess of the clink. Regresamos. She's fine. As long as you keep her happy. Ok, muy bien. Vamos a sacarlo. La ventaja de reproducir DVDs en discos, perdón, en unidades Blu-ray es que su resolución la sube hasta 1080p. Esa es la ventaja. Ok. Y pues las películas se miran muy pero muy bien, muy suaves, agradables. Ok. Vamos a ir ahora con una película DVD que es pirata, copia.
lo mismo. Ahí está, rapidísimo, rápido, que sabe qué onda, mira. Rapidísimo, este equipo no se anda con cosas. Vamos a darle enter. Ok, ahí va. Ok, ahí tiene audio. Vamos a brincar capítulos. Oh, it is, isn't it? Five then. Ah, that's it. The twins won't be dining with us tonight. Vamos a regresar. Ahí está. Hasta ahí lo vamos a dejar. Ok. Tiene mucha rapidez y fluidez al momento de brincar e intercalar escenas. Está muy suave en ese aspecto. Ok, y lo que es finalmente el MP3, CD MP3. Ok, CD, rapidísimo, muy rápido como reconoce los discos. Disco de información, damos enter, seleccionamos música porque es lo único que hay. Vamos a ver la lista de todas las canciones, son 108 canciones. Ok, ahí estamos viendo las canciones. Vamos a reproducir. Una pausa. Seguimos. Ok, muy bien. Ok. Y de esa forma pues ya leímos exactamente todos los discos. Bueno, vamos a dejarlo dentro. Vamos a mostrar otra cuestión. Ahorita lo volvemos a extraer. Okay. Muy bien, vamos a ir ahora con los medios extraíbles. Okay. Ahí está CD. Lo dejé adentro porque ahorita vamos a mostrar cómo cambiar de dispositivo, cómo te da las opciones. Okay. Vamos a ir a medios extraíbles vía USB. Entonces, a ver si no se cae este gatito. Ok. Vamos a ir primero con este disco duro que es de 300 gigabytes. Es un disco mecánico. Ok, pueden usar estado sólido sin problema. Conectamos aquí. Y en la pantalla nos va a aparecer un aviso que tenemos ese dispositivo conectado. Seleccionamos la categoría, que en este caso es puro video. Ok, vamos a escoger un archivo. Vamos a reproducir este archivo. Ok.
y rápidamente ahí lo está reproduciendo. Ok, muy suave. Ok, ya está. Hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos al stop. Ok, vamos a sacar este disco. Ok, está desconectado, correcto. Ahora vamos a conectar esta memoria, que por cierto mi pequeño gato estaba arriba de ella, por eso ahorita como que me hice una pausa para removerlo con cuidado. Ok, ahí está. Ok, lo está leyendo y nos va a aparecer ahora otra vez el aviso, pero en vez de el nombre anterior dice Storage Media, y esta memoria tiene contenido en las tres categorías. Vamos a ir a fotos. Rápidamente aquí vemos todas las fotos que tiene. Vamos a dar Enter. Ahí estamos viendo las fotos. Play para que las pase como diapositivas. Okay. Está. Ok, muy bien, hasta ahí. Menú principal. Vamos a ir a lo que es, sí, videos. Solamente hay dos archivos. Vamos a ir a este. Ok. Vamos a adelantarlo. Se quedó pegado ahí. Ok. We don't got time to wonder how we got here. Ok, muy bien. Vamos a seguir adelantando. Seguimos adelantando. Muy bien. Ok, excelente. Y hasta ahí lo vamos a dejar en la categoría de video. Vamos a ir ahora a la categoría música. Ok, igual tiene, me parece son 25 canciones. Enter. Siguiente. Este gato se va a caer. Siguiente. Siguiente. Ok. Por ejemplo, en la parte inferior izquierda, vamos a ver que dice Storage Media, es la fuente que está reproduciendo. Ok. Está. Ok. Vamos a detener la reproducción y vamos a ir al menú principal. Vamos a mostrar lo que les había dicho de cambiar dispositivo.
Change Device. Aquí te va a aparecer la opción de cambiar, intercambiar. ¿Cuál de los dos quieres que sea la fuente? ¿El disco o el puerto USB? Ok. Vamos por ejemplo a enter aquí en el disco. Y ya ahora si entramos aquí a música, van a ser las pistas pero del CD. Ahí se alcanza a escuchar el láser. Ajá. Y abrimos aquí la toma y en la parte inferior izquierda dice CD. Ok. Change Device con el botón rojo. Te vuelve a dar la opción. Vamos a darle Storage Media para el USB. Y ahora dice que es puro contenido de Storage Media. Ok. Ahí está. Y hay pues otras funciones como modos de reproducción, etcétera. Ok. Pero pues bueno, eso sería prácticamente este dispositivo para cuestiones de lectura, reproducción de todo tipo de discos, de contenido a través de puertos USB. Está de 10, aunque conectarse a internet sí resulta pues como que complicado, especialmente si quieres lanzar contenido desde el celular. No lo recomiendo mucho, solamente ver contenido desde el sitio que estés conectado. Ok, pero bueno, eso sería todo. Llegamos al final de este video. Si te gustó, dale like, comparte, comenta y suscríbete para no perderte actualizaciones. Les recuerdo que este y más equipos están disponibles para su venta. Búsquenlo con el mismo título por Google y los va a llevar a una publicación en Mercado Libre. Ok, entonces nos despedimos. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos a la próxima. Saludos a todos. Bye bye, que estén muy bien.